me dijiste, me acabo de dar cuenta que no grabé la clase desde el principio. Ah, qué bien. A ver, ya me dijeron que no se acuerdan. A ver, muchachos, acuérdense. Si ustedes tienen una función, vamos a pensar en una función de producción AX, AK, más BL, muchachos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su criterio de elección? Esto es para sustitutos. También los hay en la producción, ¿eh? Puedo sustituir capital por trabajo, trabajo por capital. Entonces, si mi función de producción habla de que mi función de producción es de bienes sustitutos, muchachos, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde elijo? Esto va a depender, muchachos, de su relación con los salarios. Si su relación marginal de sustitución técnica, es decir, la derivada de U con respecto a L entre esto es Q, perdón, la derivada de Q con respecto a K, y lo comparamos con los salarios, muchachos, vamos a tener tres criterios de elección. La relación marginal de sustitución técnica, si es mayor a W sobre R, muchachos, lo que vamos a hacer es que vamos a consumir todo de trabajo, es decir, todo mi presupuesto, todos mis ingresos, mi producción, no sé cómo llamarle, le voy a poner I, va a ser esa función, esos ingresos, entre el costo del trabajo, en este caso, entre W. ¿Y qué va a pasar con el trabajo? No voy a ocupar nada del trabajo. Si mi relación marginal de sustitución técnica, muchachos, aquí me equivoqué, déjenme quitarle esto aquí. Si mi relación marginal de sustitución técnica, muchachos, es menor a W sobre R, entonces nada voy a destinar, perdón, aquí me equivoqué, no voy a destinar nada al factor trabajo y todo me lo voy a gastar en el factor, voy a tomar mi ingreso, mis costos, mi presupuesto, muchachos, y todo mi presupuesto lo voy a invertir en capital y no voy a gastar nada en trabajo. Y pueden existir los dos, ¿sí? La relación marginal de sustitución es igual, relación marginal de sustitución técnica es igual a W sobre R. En este caso existe capital y trabajo. Vamos a consumir de los dos bienes. Si estamos hablando que tienen funciones de producción de mínimos, muchachos, ustedes tienen una F de KL, donde ustedes tienen el mínimo de AK, BL. ¿Dónde van a consumir, muchachos? Ustedes tienen que desarrollar todo su ejercicio porque está sujeto a, en este caso sería mi función de costos, WL más RK. Y tienen que determinar su función, pero lo importante de aquí, de esta función de mínimos, muchachos, es que el mínimo, cuando yo tengo una función de mínimos, acuérdense que AK es igual a BL. ¿Por qué? Porque mi función está en forma de L. Aquí yo tengo trabajo, perdón, aquí tengo el capital y aquí tengo el trabajo. Y hay una combinación idónea de estos dos que no voy a modificar. Eso es lo que tengo. ¿Sí, muchachos? ¿Ya medio se acordaron de eso? Ya. Muchachos. ¿O no lo vieron? No, yo no recuerdo eso, maestra.
Ese de mínimo se parece a uno que yo vi de Leontief, creo. Sí, es de Modelo Leontief. Ah, Ajá, son las curvas de Leontief, fija. Es correcto. Sí, ya. Entonces, muchachos, tienen que acordarse de esto. Por eso los estoy duro y dale. ¿Por qué? Porque ya sé, unos de ustedes ya presentan el EGEL, muchachos. ¿Van a estudiar toda la carrera en 2 días? Y los que todavía no presentan EGEL, muchachos, ¿qué van a hacer? Por eso siempre los estoy molestando. Ustedes no me pueden decir no me acuerdo. Y no porque no se puedan acordar, muchachos, sino que ustedes tienen que estar conscientes que tienen que estar repasando todo lo que han visto a lo largo de la carrera, porque al final se los van a preguntar. Pregúntenle a sus compañeros que están en seminario. ¿Sí, muchachos? No lo hago por molestar. ¿Puedo cambiar el pizarrón? ¿Me regreso? ¿Lo hago más chiquito? Ustedes díganme. Espera tantito. Sí, aquí lo importante, recuerden, muchachos, es construir su función objetivo y saber quién es su restricción. Si les piden minimizar costos, su restricción es la producción. Si les piden maximizar su producción, su restricción son los costos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes ya aplican este criterio, que estábamos con los bienes ordinarios o funciones de producción más comunes, cuando nosotros tenemos esto, muchachos, ya sustituía. En el caso que hicimos ahorita, pues sustituí, en mi función de producción. ¿Sí? Esta es una optimización simple, muchachos. Es una sola ecuación, un par de variables y una sola restricción. ¿Sí? Pero esto se va haciendo cada vez más y más grande, que es lo que vamos a ver. Ya le puede cambiar, maestra. ¿Sí? Entonces, ahora sí, empecemos. Vamos a ver optimización con y sin, bueno, sin y con restricciones para llevar un orden. Entonces, ahora sí. Color azul. Tema. Optimización sin y con restricciones. Perdón. Salud. Gracias. Salud. Gracias, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar optimización sin y con restricciones? Vamos a trabajar con los hessianos. Ajá. Estos permiten optimizar liderando, optimizar ya sea con y sin restricciones. Y vamos a partir, muchachos, de matrices. Entonces, definiendo matrices. Para una optimización. ¿Y saben qué es una optimización sin restricciones, muchachos? Muchachos, ¿saben qué es una optimización sin restricciones? No, maestra. ¿No? Ok. Es exactamente lo que vimos hace ratito. Ajá. Nada más lo voy a poner rápido. Imagínense que les pongo un ejercicio, el que vimos hace ratito, pero les digo, obténgame la cantidad óptima de una función de producción f de KL, donde K es igual a la alfa, L a la beta, y ya. Encuéntrenme las cantidades de capital y de trabajo que permiten optimizar esta producción. No les doy absolutamente otro dato. No les digo si hay un presupuesto, no les digo cuánto cuesta el capital, no les digo cuánto cuesta el trabajo. No te estoy restringiendo, literal.
Eso es lo que está pasando. Esta sería una optimización sin restricciones, muchachos. O vamos a suponer que yo les pusiera Q al cuadrado más 2 veces K por L más L al cuadrado. Obténganme las cantidades óptimas que me permiten optimizar, valga la redundancia, esta función de producción. Les estoy diciendo cuánto cuesta el capital, cuánto cuesta el trabajo, si tengo algún presupuesto, muchachos, o lo estoy dejando a libre albedrío. Lo está dejando a libre albedrío. Sí, así de, se puede, claro que se puede optimizar, muchachos, pero no te estoy limitando. ¿Cuándo te estoy limitando? Aquí. Aquí te estoy diciendo que tienes un tope. El sujeto A, muchachos, este SA, es lo que me dice que es mi restricción. Me dice, ¿sabes qué? Tú vas a producir X cantidad de productos en función de un presupuesto de los costos totales de la tasa de interés y del salario que vas a pagar. Vas a minimizar los costos, tú vas a minimizar esta función de costos considerando que hiciste 1000 unidades, y que tienes tanto de capital y de trabajo. Cuestan tanto. ¿Cuál es lo más poquito que tú puedes utilizar para que estos costos sean los más chiquitos? ¿Sí me explico, muchachos? Sí, maestra. Eso es, ¿sí? Sí, maestra. Entonces, como es encontrar los puntos de la función para ver si se maximiza o se minimiza, ¿no? Exacto, chaparrito. Eso es lo que estamos encontrando. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Cómo vamos a partir con los hessianos, muchachos? Vamos a tener que H1, es decir, es igual a la segunda derivada de nuestra función. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es mi H1. Y que mi H2 es igual a la segunda derivada de f de xx, la segunda derivada de f de y con respecto a y, las derivadas cruzadas f de xy, f de yx, estoy hablando de matrices cuadradas, estoy definiendo esto, y cuando sé que todo esto, muchachos, es un máximo o un mínimo. Entonces vamos a tener esto, muchachos, lo estoy sacando del libro del Alpha Shank. Yo no me invento nada. Ahora sí que agarro los libros y de ahí saco mis notas. Entonces, si el determinante, acuérdense que 2 barras me indican determinante en una matriz. Si el determinante de H1, es decir, la segunda derivada de mi función, es mayor a 0, muchachos, y el determinante de H2, es decir, de esta matriz, es mayor a 0, entonces F evaluado en sus puntos X0, Y0 es un mínimo. Si H1, el determinante de mi matriz, de mi hessiano, es menor a 0, muchachos, y el determinante de mi H2 es mayor a 0, entonces los puntos F de X0, Y0 son un máximo. Y aquí viene el problema, muchachos. Si si me llegara a dar, aquí ya me salió feo, perdón. Que se me enreda todo el cable del pizarrón.
si el determinante, muchachos, de H2, es decir, de esta matriz, es menor a 0, muchachos, entonces f de x0, y0 es un punto silla. ¿Saben qué es un punto silla, muchachos? No. ¿No? ¿Alguien más? No, no lo vieron. Y si H2, el determinante, es igual a 0, Era un punto que era igual a 0, ¿no? O algo así. no puede, no, hija, aguas, aquí no puede, no puede ser igual a 0, porque si es igual a 0, no se puede concluir. ¿A qué se refiere con que no se puede concluir, muchachos? No sé si es un máximo o si es un mínimo. Así tal cual. No sé si estoy arriba o estoy abajo. El famoso vaso medio lleno, medio vacío. Déjenme buscarlo en internet, muchachos, porque la representación, sinceramente, de los puntos silla gráficamente se ve más bonito en internet de lo que puede hacer una servidora. Ajá, pero ahorita les muestro la representación gráfica de un punto silla. Ahí va, dejen que cargue el internet. Y una disculpa por no haber grabado el principio de la clase, pero todas las ecuaciones están anotadas al principio. Todas, muchachos. Se me fue por completo. Si no me dice Sofía, me sigo sin grabar la clase. Díganme, Miss, tiene que grabar la clase. Primero los regaño y luego les digo que me avisen, ¿verdad? Pues sí tienen que practicar mucho. Les voy a dejar un ejercicio de tarea. Ahí voy. Una disculpa, es un poco lento mi internet. La computadora me odia. Ahí voy. Ahí están los videos, me choca. Imágenes, en imágenes debe de estar. Acuérdense que es punto silla o punto de ensilladura. Por eso se llama punto silla. ¿Ya vieron, muchachos? Esa es la representación de un punto silla. Aquí se ve más. Vean, aquí está una función. Pero en este punto, muchachos, para esta curva que les estoy marcando así primero, ¿es un máximo o un mínimo? Para esta que le estoy pasando aquí. ¿Sería un qué? Un máximo, ¿no, maestra? Un máximo. ¿Y para esta de acá? Un El mínimo. mínimo. Entonces, muchachos, eso es lo que pasa con un punto silla. Vean. Ajá, aquí no hay un punto silla. Aquí me dicen este es un máximo. Eso es lo que pasa con un punto silla. ¿Ya vieron? Aquí por decir hay máximos. Los puntos silla son en donde no hay un criterio que nos diga si es un máximo o un mínimo o es todo y nada a la vez. Y aquí miren, aquí lo dice, mira, un punto crítico que no es ni máximo relativo ni mínimo relativo se denomina punto silla. ¿Sí, muchachos? Sí, maestra. Esa es la representación gráfica. Les digo, se ve más bonito aquí de lo que yo les pude haber dibujado. Por eso ya ni los trato de hacer. Pero eso es lo importante, muchachos. Ahora, ¿qué pasa con esto o qué vamos a hacer? Déjenme volver a abrir el pizarrón. O que quiera abrir el pizarrón.
Ajá. Eso es lo que tenemos. Ahora, cuando mi determinante, muchachos, esto es igual a 0, yo no sé si tampoco, no puedo concluir, no sé qué tengo, literal, no sé ni qué hay allí. Ajá. ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? ¿Puedes esperar tantito? Claro que sí. Por favor. Ahorita anotamos la teoría y vamos a ver la aplicación. El ejercicio, muchachos, no es invento mío, lo saqué del libro de, como les vuelvo a hacer hincapié, todo mi curso me estoy apoyando, no todo el curso, me estoy apoyando en el libro de Métodos Fundamentales de Economía Matemática de Alpha Shank. Lo que yo hago, muchachos, obvio es resumirlo, leerlo y hacerlo más chiquito posible para poderlo explicar. En ese libro me estoy apoyando en el libro de Economía Matemática, no, Principios de Optimización y el libro de Ecuaciones Diferenciales y Problemas en el Límite, no, Ecuaciones, Problemas con Valores en la Frontera, ajá, que es el Boyce D'. En esos 3 libros me estoy apoyando. Hay otro libro que se llama Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía. Es de, el autor es Aria, perdón, no lo sé pronunciar, Aria y Lartner. Ese también de allí me estoy apoyando. No me invento nada, muchachos. Estos no son principios míos, yo no lo desarrollé, pero de allí estoy sacando mis notas. ¿Estamos de acuerdo? Por si quieren consultar así de dónde está sacando esto esta señora, les digo, el de cajón es el Alpha Shank, el de Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Y algunas cosas de cálculo lo estoy sacando también del cálculo de Apóstol. ¿Sí? Sí, maestra. Ya le puede cambiar. Ya le puedo cambiar. Ok, esto es lo que pasa cuando tengo un par de variables, muchachos. ¿Qué pasa cuando tengo 3 variables? Aquí era con 2. En el caso de 3 variables, ¿qué vamos a tener? Imagínense en 3 variables. Ajá. Vamos a tener 3 variables. Voy a tener una matriz H1, mi hessiano H1, y son puras derivadas, muchachos. Me dice, es la segunda derivada de tu función con respecto a f de xx. Todas estas son sin restringir. Voy a tener mi matriz hessiana f de xx, f de yx, f de xy, acuérdense que es una matriz cuadrada, f de y. Ajá. Y como son 3 variables, muchachos, voy a tener h3 es f de xx, f de xy, f de xz, f de yx, f de zx. Si se acuerdan de cuando les enseñaban que una matriz era cuadrada, si se dan cuenta, mis extremos son idénticos y los que son diferentes o pueden tener valores diferentes son los de la diagonal principal. Si se acuerdan de eso, f de yz, f de zy. ¿Sí, muchachos? ¿Qué vamos a tener cuando yo tengo este escenario, muchachos, con 3 variables? ¿Cómo voy a saber si yo tengo un máximo o un mínimo? Y es que nosotros, pues hasta el momento, muchachos, siempre habíamos trabajado pues con 2 variables, capital, trabajo, el bien X, el bien Y, siempre nos la hemos llevado así, pero tenemos más variables, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer este tipo de modelos. Aquí van a ver la utilidad de los lagrangianos, muchachos. ¿Qué vamos a tener en este caso? Si el determinante, ahora sí vamos a tener el determinante de H1 es mayor a 0 y el determinante de H2 es mayor a 0 y el determinante de H3 es mayor a 0, ¿qué creen que tenga? ¿Un máximo o un mínimo?
¿Un mínimo? Se tiene un mínimo. Es correcto, hijo, gracias. Se tiene un mínimo. Ujú. ¿Y qué vamos a tener para el otro? Vamos a tener que si H1 es mayor a 0 y H2 es menor a 0. Perdón, H1, perdón, aquí empezamos mal. Aquí está mal, yo empecé mal. Si H1 es menor a 0, ajá, que fuera negativo. Si el determinante de H2 es mayor a 0 y el determinante de H3 es menor a 0, muchachos, es decir, que se van alternando, empezando con H1 en negativo, ¿qué creen que vamos a tener entonces? ¿Un máximo? Exacto, se tiene un máximo. Y la maestra, como los quiere reprobar otro cuatrimestre, imagínense que no les pone 3 variables, sino que les pone n variables. ¿Cómo vamos a decidir, muchachos? ¿Cómo lo generalizo? Copien este y ahorita hacemos la generalización. Ángel, ¿tú viste algo de esto en macrodinámica el cuatri pasado? Sí, maestra, pero muy rápido como tal, solamente explicó, pero no hicimos ejercicio. Ah, ok. Más o menos para ir viendo qué. Les digo que me ponen a sufrir. Dice, y usted nos hace sufrir. ¿Yo los hago sufrir? No, 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 para No. nada. Nada A más mí ya no. la odiamos. no, tampoco. Todavía Al no. contrario. Todavía no me odian. Eso es bueno. Ustedes me dicen cuando ya niños. Ya, maestra. ¿Ya? Página siguiente. Ajá. ¿Por qué estoy cambiando de ¿Me permite página? tantito, profesora? Ah, claro que sí, hijo, perdón. Por favor. Sí. No, hijo, perdón. ¿Ya listos para su examen de economía de la empresa? No. ¿Por qué no? Son malos, son feos conmigo. Viene muy Ya, largo, profesora. maestra. Son 20 reactivos. Pero los ejercicios, ¿en cuánto tiempo? ¿En las 2 horas igual? Pues sí. Está bien. Maestra, Mande. ¿usted está dando el seminario? Sí, ¿Qué materia le tocó dar? voy a dar casi todo el seminario. Voy a dar economía de la empresa, pública, crecimiento y internacional. Oiga, ¿no hay manera que me meta en crecimiento? No sé, hijo, eso lo tendría que ver con la maestra Marce. No va a querer la maestra. Sí, porque como tal, yo lo que puedo hacer es pasarte las pizarras y los videos de clase, hijo, pero ya entrar a clase, es que como ya están los grupos de Teams, ahí sí no sé cómo se le hace. Ok, sí, está bien. No se ¿Sí? preocupe, espero los... Sí, Sí, mejor espero las pizarras. sí, hijo, yo se las paso, ya sabe que para eso no hay problema, ¿sale? ¿Qué pasa, muchachos? Ahora sí, ¿qué pasaría si me ponen n variables? O sea, ya no me pusieron 2, ya no me pusieron 3, me están poniendo 4, 5, 10, 20. Y acuérdense, muchachos, que todo lo que hemos visto en la licenciatura, siempre nos dicen, suponga que tiene 2 bienes, suponga que utilizas 2 factores de la producción, suponga que la tecnología es endógena o exógena. En todo momento nos están haciendo hincapié en eso. ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué vamos a tener en el caso de n variables, muchachos? Cuando yo tengo n variables, voy a empezar. Voy a tener mi matriz H1 y mi H1 va a ser la primera derivada de f de xx. La segunda derivada, perdón. H2 ya vimos que es una matriz cuadrada 2 por 2. Entonces voy a tener f de xx, f de xy, f, es más, déjenme, le quito las xx. Sí, vamos a dejarlo en f de xx, pero es que aquí ya voy a meter más variables, espérenme. Nos vamos, ya no me van a alcanzar las literales. F de x1, f x1, x1. Ahí está. Entonces voy a tener f, la segunda derivada de x1, x1, f de x2, x2 y las cruzadas. fx2, x1 y aquí tengo f de x1, x2. Ajá. En lugar de ponerles y, muchachos, les puse x1 y 2 porque empezamos a tener más variables. ¿Qué va a pasar en HN, muchachos? Voy a tener que mi matriz se va a hacer enorme, para empezar. Se va a hacer enorme y lo que voy a tener aquí va a ser en mi diagonal principal, muchachos, lo que van a ir son mis segundas derivadas. Entonces voy a tener f de x1, x1, f de x2, x2, hasta tener f de xn, xn, la segunda derivada de la función con respecto a la variable n. Ajá. Lo mismo voy a tener aquí, voy a tener x1, x2, hasta f de x1, xn. Aquí tengo f de x1, aquí es 2, perdón, aquí me equivoqué. x2, es 2, perdón. Y aquí tengo f2, x1, hasta f de x2, xn, puntitos suspensivos, hasta tener f, xn de x1. Ajá. Y aquí tendría f de n, x2, hasta tener mi diagonal principal. Lo único que estoy haciendo es generalizar. ¿Cómo voy a saber cuando tengo 3, 4 variables, perdón, cuando tengo 4 o 5 variables, cómo saber que tengo un máximo, que tengo un mínimo? Entonces aquí lo que voy a tener es que sí, déjenme ponerlo en este caso con rojo, o verde. Si el determinante de H1 es mayor a 0 y H2 es mayor a 0, el determinante hasta el determinante de HN, todos son mayores a 0, muchachos, entonces, ¿qué creen que voy a tener? ¿Un qué? Un máximo, un mínimo. Todos mis determinantes van a ser positivos. ¿Un mínimo? Exacto, sí, chaparrito, perfecto, se tiene un mínimo. ¿Y qué va a pasar con mi otra función, muchachos? Vuelvo a partir, si el determinante de H1 es menor a 0 y el determinante de mi matriz hessiana H2 es mayor a 0 y H3, muchachos, aquí sí voy a poner H3 es mayor a 0 y me puedo seguir. Y el determinante de H4 es menor a 0. Así hasta HN, muchachos. Aquí voy a terminar con I. Perdón, aquí me faltó el I. Y un menos 1 a la N, muchachos, porque no sé cuántas variables tengo.
determinante de HN es mayor a 0, es decir, se van alternando 1 y 1, la función tiene un máximo. ¿Sale? Vamos a hacerlo con 3 variables. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar. Ay, Dios mío. ¿Ya, niños? No, espere. Ya, maestra. ¿Ya? ¿Todos ya? ¡Ay! Enloqueció el lápiz. Ujú. Ahí está, ya quité, perdón. Ahora sí, agregamos página. Y ejemplo. Yo les dije que lo peor que les podía pasar era que yo les diera macrodinámica, pero nadie me cree. Ejemplo. Suponga una empresa monopolística que se enfrenta a 3 funciones inversas de demanda. A ver, ¿qué es una función inversa de demanda, Yasmín? Yasmín, ¿qué es una función inversa de demanda? ¿Qué pasa con mi función de demanda? ¿Cómo está expresada? ¿La cantidad en función de los precios o los precios en función de la cantidad? Si es una función inversa. Francisco. La cantidad Ajá. en función de los precios. Es inversa, chaparrita. Es el precio, ¿no? Los En función precios de la cantidad. Exacto, el precio en función de la cantidad. Acuérdense, si les ponen función inversa, ay, cómo mueren. Una función inversa es la cantidad, perdón, los precios en función de la cantidad. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener en nuestro ejemplo? Vamos a tener 3 funciones de demanda. Es más, ni le pongan ejemplo, tachen el ejemplo. Este va a ser nuestro entregable 1, actividad 1. Vamos a empezar con los entregables. Entonces voy a tener mi función P1, nos dice que es 63 menos 4 Q1. Mi función 2 es precio 2 es igual a 100 menos 5 Q2. Mi función 3 es igual a 75 menos 6 Q3. Esas son mis funciones de demanda. La función que va a enfrentarse este monopolista, muchachos, es la siguiente. Vamos a tener que la función de costos total es, los puntos, costos totales es igual a 20
más 15, ajá, Q, más Q al cuadrado. Y recuerden, muchachos, que Q va a ser la suma de Q1 más Q2 más Q3. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto, muchachos? Determinar, ajá, las cantidades que optimizan el beneficio y determinar si es un máximo. Porque yo quiero maximizar el beneficio o minimizarlo, muchachos. ¿Ustedes qué creen que quiera hacer como empresa? Maximizar ganancias. Maximizar ganancias, ¿no? A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer primero? A ver, ¿qué tengo que hacer primero, muchachos? Tengo mi problema. Imagínense que esto viene en el Excel. ¿Qué tengo que hacer primero? Me están pidiendo optimizar el beneficio. ¿Cómo calculo los beneficios? Sacando X1, X2, me parece. X1, X2 y ¿X qué? ¿Cuántas X tengo, muchachos? 3. X3, perdón. X3. Ahora, ¿cómo voy a sacar esas X, muchachos? ¿De dónde tengo que partir? Me está diciendo que tengo 3 funciones de Derivar, demanda. no creo. Derivar, ajá, ¿con respecto a quién, hijo? Respecto a Q, Con respecto a Q. ¿Y los costos? ¿Qué hago con ellos? igual derivamos, pero creo que igualamos a 0, algo así, no me acuerdo bien del paso. Una de dos, muchachos. A ver, ¿cuál es el principio de optimización, muchachos? Precio igual a costo marginal. Pero, ¿ese para qué aplica? ¿Para qué modelo? Para competencia perfecta. ¿Y qué dice su ejercicio? Una empresa monopolística. Entonces, ¿cuál es el principio de optimización? Ingreso marginal igual a costo marginal. Ah, qué diferente, ¿verdad? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, 1, establecer si nosotros vamos a tener un máximo o un mínimo y las cantidades o los puntos críticos que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo voy a sacar mis ecuaciones? ¿Cómo saco mis 3 ecuaciones, muchachos? ¿Cómo saco mis ecuaciones? Su compañero Ángel les dijo que derivando, pero ¿cómo saco mis cantidades? ¿Cómo saco cuánto vale Q1? ¿Cuánto saco cuánto vale Q2? ¿Cómo saco cuánto vale Q3? O sea, primero sería derivar lo que es precio 1, bueno, P2, P1, P2, P3 y luego sustituir en Q, en la función de Q. Pero ¿cuál es la función de ingreso? ¿Cuál es la función de beneficios, muchachos? Ingresos totales menos costos totales. ¿Y qué les está pidiendo calcular? A ver, lean su ejercicio, muchachos. Los beneficios. Entonces, ahora me están diciendo que de aquí saco Q1, Q2 y Q3 y el precio. ¿Qué hago aquí? Entonces saca precio y demanda, ¿no, maestra? ¿Mandé? El precio de la demanda. ¿Y cómo saco el precio de la demanda?
Despejando P1. Pero ¿para qué quiero P1? Y luego como tengo una ecuación con dos variables, ¿la puedo determinar, muchachos? ¿Tienen el precio 1? ¿Tienen la cantidad 1? Pues lo ideal más bien sería sacar el ingreso total, ¿no? Que es P por Q. Tendremos que multiplicar lo que vale P por la Q. ¿Y cuánto vale P y cuánto vale Q? ¿Cuántas P's tengo, muchachos? 3. ¿Cuántas Q's tengo? 3. ¿Cuántas veces lo tengo que multiplicar? 3. Ah, a ver, muchachos, sáquenme mi función de ingresos totales. Acuérdense que los beneficios totales son ingresos totales menos costos totales. Y nosotros sabemos que los ingresos totales son precio por cantidad. Ahora sí. ¿Cuántos ingresos tengo, muchachos? Tendríamos que multiplicar Q por las P1. Q, pero ¿cuántas Q's tienes, hijo? 3. 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que Mucha- multiplicar las 3, ¿no? Pues entonces, a ver, sáquenme los beneficios. Tengo P1 por Q1 más P2 por Q2 más P3 por Q3. Pues empiécenle. A ver. ¿Qué hacen, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? Muchachos, ¿qué tengo que hacer? Ya les tienen sus P's, ya tienen las Q's, ¿qué tienen que hacer? Ya me dijeron que multiplicar. A ver, ¿qué hago? Ustedes me están explicando a mí, no yo a ustedes. Díganme qué hago. Yo no sé nada. ¿Qué hago? Ya me dijeron que multiplique P por Q. ¿Cuál P? O sea, el 63 menos 4Q1 por Ajá. Q1. Exacto. ¿Qué van a hacer aquí, muchachos? Me van a sacar Sustituir. Ajá. Eso, muchachos. Yo sé que suena tonto decir, pues ahí hágalo. Necesito que ustedes lo hagan, no yo. Ahora lo voy a hacer con 2. Tengo 100 menos 5 Q2 por Q2 más 75 menos 6 por Q3, perdón, aquí me falta el Q3 por Q3. ¿Sale? ¿Qué van a hacer, muchachos? Necesito, y esto sí, de una vez, necesito que me traigan su función de beneficios totales. ¿Qué van a tener que hacer? Me van a tener que calcular el beneficio, los ingresos totales y me van a tener que calcular los costos totales. Y si Q vale 15, si Q vale Q1, Q2 y Q3, pues 15 va a multiplicar a Q1 más Q2 más Q3. ¿Cuál cuadrado? ¿Cuál va a ser, muchachos? ¿Qué van a hacer aquí si tienen Q1 más Q2 más Q3 al cuadrado? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Se tienen que desarrollar, ¿no?
Tienen que desarrollar el cuadrado de estas Qs, muchachos, y me construyen mi función de beneficios totales. ¿Sale? Nada más construyan en la función, no les estoy pidiendo que me calculen derivadas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Ojo, necesito que lo empiecen a hacer, muchachos, si no me van a tronar los exámenes. Yo no hago exámenes teóricos, todos son puros ejercicios. Y si no lo pueden hacer ahorita en clase o no lo quieren hacer ahorita en clase, en el examen, ¿qué van a hacer? ¿Sale? Necesito que empiecen a hacer. Mande, chaparrito. Tengo una duda ahí en la de ingresos totales Ajá. de P por Q. Ujú. ¿Por qué lo sumó? Porque ¿cuántas demandas tienes, hijo? Ah, sí, 3. Ajá, las estoy sumando porque tú tienes una empresa. Ajá. Y te dice, ¿sabes qué? De que tú eres dueño de todas las empresas. Tú vendes Coca, tú vendes Pepsi, tú vendes jarritos. ¿Cuáles son tus ingresos totales? Ah, pues lo que produjo Coca, lo que produce Pepsi, lo que produce Jarrito, la suma de tus 3 ingresos te da tus ingresos totales. ¿Sí, chaparro? Ah, ya. Sí, gracias. No, hijo, ¿de qué? Por eso tiene el signo de más. Aquí acuérdense de desarrollarlo. ¿Qué vamos a tener? Me van a poner mi función de ingresos totales menos mis costos totales. Y eso es lo que vamos a revisar la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones? Sigue un poco la lógica del que hicimos al inicio, ¿no? Pero ahora vamos a buscar nuestro sistema de ecuaciones. Exactamente, chaparta, vamos a tener nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a sacar cuánto vale Q1, cuánto vale Q2, cuánto vale Q3 y después vamos a determinar si lo que tenemos es un máximo o un mínimo. ¿Sale? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Ya. Sí. Conste. Sofi. Miss, yo tengo una duda. ¿Le puede minimizar tantito? Ujú. En lo de azul, el paréntesis de azul, Q1 más Q2 más Q3, ¿de dónde sale el cuadrado? Es que ahí me Ah, perdí. es de aquí, hija, de tu función de costos. Espéreme, déjeme borrarle tantito. Ay, lápiz más grande, espérame. ¿Qué te está diciendo? Yo necesito que tú me saques mis beneficios totales. Ya que están mis ingresos totales, ¿cómo serían mis costos totales? Tú lo tienes que desarrollar, hija. Tus costos totales van a ser igual a 20 más 15. ¿Cuánto vale Q, hija? Ah, Q vale a Q1 más Q2 más Q3. Ah, ya Ajá. entendí. Entonces el 15 va a tener que multiplicar a 15 Q1 más 15 Q2 más 15 Q3. Ajá. Y luego te dice más. Más lo mismo, ¿no? Ah, pero ahora al cuadrado. Ahora tú tienes, déjeme ponerlo con azul. Tú Ujú. tienes a Q1 más Q2 más Q3. Entonces lo tienes que desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que desarrollar este cuadrado, que es el cuadrado del el cuadrado del primero más el producto del primero por el segundo más el doble del producto del primero por el tercero, todo más el cuadrado del segundo más el doble del segundo por el tercero, más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. Ok. Todo eso. Y hacer su función y entonces suman, restan y empiezan con los términos semejantes y ya saben, les va a salir un número totototote. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí ya tienen números, ¿sí? Sí, gracias. Órale, ¿no de qué? Entonces vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Y ahorita los veo en seminario.